¿Alguna vez has contestado una llamada que te rompió el corazón? Cuando oí a mi hija llorar al otro lado de la línea, diciendo que la policía se la había llevado el día de su cumpleaños, supe que algo terrible había pasado. Pero nada me preparó para descubrir que quien lo causó todo fue mi propia hermana. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te hará repensar lo que significa ser una familia. Se suponía que sería un sábado feliz. Salí temprano a comprar el pastel de chocolate con fresas que tanto deseaba Elena. Mi hija cumplía 17 años, y aunque la vida era ajetreada, quería regalarle un día inolvidable, por las razones correctas. Estábamos pasando por momentos difíciles, tratando de cuadrar las cuentas, pagando poco a poco una vieja deuda de tarjeta de crédito que casi nos quita la paz. Pero ese día, lo único que quería era verla sonriendo, rodeada de sus amigos, con la casa hecha una fiesta. Elena siempre ha sido madura. Mientras otras chicas de su edad soñaban con viajes caros y regalos lujosos, ella se conformaba con lo básico. Decía que no necesitaba fortuna para ser feliz, solo la presencia de personas reales. Dejé la casa preparada con la decoración que compramos en oferta, preparé los dulces caseros y fui a la panadería a comprar los últimos detalles. Estaba a solo unas horas de casa. Solo unas pocas, pero suficientes para que todo se derrumbara. Mi celular sonó y apareció un número desconocido en la pantalla. Contesté preocupado, pensando que podría ser la panadería, pero al oír la voz de Elena, el mundo se detuvo. «Mamá», gritó con la voz quebrada, «tienes que venir ya, por favor, la policía está aquí, me van a llevar». «Mamá», dijo que la empujé. «¿Qué? ¿Quién, hija? ¿Qué pasó?» La tía Julia apareció de la nada, me rompió el celular y se cayó solo, pero le dijo a la policía que era yo, y los vecinos están aquí, no sé qué hacer. Mi corazón se aceleró. Ni siquiera pensé. Subí al coche con las manos temblorosas, dejé el pastel en la encimera y me marché como un loco. La calle me pareció más larga que nunca. La imagen de mi hija, esposada, asustada, se formó en mi mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Y el nombre de mi hermana, Julia, se repetía en mi cabeza como un eco amargo. Era mi hermana menor, 7 años menor. Desde pequeña, la trataron como la princesita de la casa. Nunca le faltó de nada, porque mis padres se aseguraban de protegerla de todo. Cuando mi padre murió, dejó una pequeña herencia, y la división del testamento ya había causado desavenencias entre nosotros. Recibí la casa que había cuidado durante años. Julia pensó que era injusto. Dijo que le había robado lo que le pertenecía por derecho. Nunca aceptó que la propiedad estuviera a mi nombre, y desde entonces, nuestro vínculo se ha vuelto frágil, lleno de rencores sin resolver. Nunca imaginé que ella sería capaz de atacar a mi hija. Llegué a casa y la escena me interrumpió. 2 patrullas. Policías hablando con vecinos. Mi hija, acorralada, sentada en la acera, sostenida por una amiga. Y mi hermana, tumbada en una camilla, con una venda en la rodilla, hablando en voz alta como si fuera víctima de un crimen brutal. Me empujó, gritó. «Esa chica es agresiva. Solo vine a traerte un regalo». Fui directamente a ver a mi hija. Mamá, me abrazó, te juro que no hice nada. Ella llegó, entró con 2 amigas, se puso a tomar, le pedí que se fuera, cuando intenté llamarte, me quitó el celular y lo rompió, luego se cayó, y dijo que fui yo. Los ojos de mi hija estaban rojos, desesperados. La policía se acercó. ¿Y eres la madre? Lo soy. Y mi hija no le haría daño a nadie. Su hermana, mi hermana, tiene un historial de desequilibrio. Por favor, escuchen su versión de los hechos, escuchen a los vecinos, miren las cámaras. Tenemos cámaras en la entrada y en el patio trasero. Todo quedó grabado. El policía dudó, pero dijo que, debido a la denuncia formal, tendrían que llevarla a comisaría para una investigación. Seguí la patrulla con el corazón en la mano, incapaz de creer que una fiesta de cumpleaños se hubiera convertido en un infierno. Y yo todavía no sabía que lo peor estaba por venir. La fiesta empezó tal como Elena quería, sencilla, preciosa, tal como la había soñado. Fue simplemente una tarde con amigos en el jardín, dulces,
música ligera y un pastel de chocolate con fresas que ella misma eligió. Lo había dejado todo listo y salía a arreglar algunos asuntos pendientes antes de volver. Aún teníamos que pasar por el supermercado a comprar un regalo sorpresa que había comprado en 10 plazos con mi tarjeta. No fue una gran inversión, pero significó mucho para mí. Cada céntimo que gasté allí fue pensando en su sonrisa. Elena me había escrito un rato antes, diciéndome que todo iba bien. Era raro ver a mi hija tan relajada. Después de un año ajetreado, con la escuela, las responsabilidades y la presión de los exámenes de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina, se merecía ese descanso. Pero Julia siempre supo aparecer en los peores momentos. Era mi hermana menor. Y aunque ya casi tenía 30, seguía actuando como si tuviera 18. Era de esas personas que nunca entendían lo que eran los límites, el respeto ni las consecuencias. Nuestros padres nunca la dejaron madurar. Siempre que cometía un error, y eso ocurría a menudo, encontraban la manera de protegerla, encubrirlo y justificarlo. Nunca la dejaron afrontar el dolor de la bancarrota emocional, ni cuando perdió su trabajo ni cuando gastó demasiado y dejó un rastro de deudas. Siempre había alguien que asumía las pérdidas, incluidas las financieras. Y ese día, sin ser invitada, apareció en la fiesta de mi hija. Salió del coche como si fuera la dueña de la ocasión. Llevaba un vestido demasiado ajustado para la hora, tacones altos, maquillaje recargado y una expresión como si ya hubiera bebido antes de llegar. No estaba sola. 2 amigas la acompañaron, una mayor, con mirada suspicaz, y la otra visiblemente molesta, con una botella de vino en la mano. Nadie los esperaba. Ni Elena. Ni sus amigos. Ni yo, que no tenía ni idea de que ella estuviera al tanto del evento. Pero Julia tenía ese don, de invadir espacios que no le pertenecían, como si fuera un derecho heredado por una especie de voluntad emocional invisible. «Estoy aquí», gritó, abriendo de golpe la puerta del patio trasero. Las chicas parecían asustadas. Elena, intentando ser educada, se dirigió a la puerta. «Hola tía, ¿cómo estás? Oye, ¿no me vas a dar un abrazo?», dijo Julia, estirando los brazos. ¿De verdad creías que me iba a perder el cumpleaños de mi sobrina favorita? Y es que la fiesta es solo para mis amigos de la escuela, ni siquiera sabía que vendrías. Y tranquila, gatita, ya estoy aquí. Te traje alegría, buenas bebidas y gente divertida. Entró como si estuviera en una discoteca. Dejó su bolso sobre la mesa, encendió el altavoz que encontró en la esquina y empezó a bailar en medio del césped. Sus amigas la siguieron, riendo a carcajadas, abriendo sus copas de vino como si celebraran una victoria. Pero nadie allí sabía de qué se trataba. Elena me contaría más tarde que se quedó paralizada, sin saber qué hacer, qué decir. Con miedo de parecer grosera, pero completamente incómoda. Se acercó a su tía, tratando de mantener la compostura. «¿Y tía Julia, puedes bajar un poco la música? La vecina tiene un bebé». «Dios mío. ¿Ahora eres inspector de sonido?», se rió Julia a carcajadas. «Tu madre te está poniendo muy anticuada. ¿Cómo puedes tener una fiesta sin beber? Aquí todo está tan muerto». Es que quería algo más relajado, solo con las chicas de la escuela. «Tranquila. Que este lugar parece un velorio», dijo una de sus amigas, riendo. Elena se quedó allí, intentando encontrar una salida. Pero lo peor era saber que esas 3 mujeres mayores se reían de ella, se burlaban de su forma de ser, de su partido, de su esencia. Era el cumpleaños de mi hija, y ella se sentía avergonzada en su propia casa. Lo que más me dolía era oír a Julia hablar de mí todo el tiempo. Decía en voz alta que la herencia de nuestro padre estaba mal repartida, que yo me había apropiado de todo, que incluso la casa donde vivíamos era injustamente mía. Decía que algún día contrataría a un abogado para cambiar eso, como si estuviéramos peleando por una fortuna y no por una simple casita, la herencia de décadas de esfuerzo de mi padre, quien me confió esa casa en su testamento porque fui yo quien la cuidó hasta el final. La verdad es que Julia nunca soportó ver a alguien marcharse. Para ella, la felicidad ajena era una afrenta. Y ver a Elena celebrando,
rodeada de amigos, incluso con poco, le conmovió profundamente. Elena intentó llamarme en ese momento. Fue a la esquina del patio, cogió su celular, antes de que pudiera terminar la llamada, se acercó Julia. Elena me contó después, con voz temblorosa, que en ese momento, cuando intentó llamarme, todo en su interior le decía que algo no iba bien. Se fue al rincón más alejado del patio, sosteniendo su celular como si fuera el único puente seguro entre ella y el mundo. Marcó mi número apresuradamente. Su dedo apenas rozó la luz verde de llamada y, antes de que la señal terminara, una mano le arrebató el teléfono brutalmente. ¿Vas a correr a ver a mamá ahora? Y dijo Julia, con ese tono burlón, con los ojos ya demasiado brillantes, llenos de rabia y alcohol. Y dame mi celular, por favor, pidió Elena, intentando mantener la calma. Solo quiero hablar con mi madre. Y no dirás nada. ¿Sabes por qué? Porque soy de la familia, y tú solo eres una niña consentida que creció creyéndose especial. Antes de que mi hija pudiera reaccionar, Julia levantó el brazo y, con todas sus fuerzas, arrojó el celular contra el suelo de piedra. El fuerte ruido fue como una bofetada. El iPhone que aún estaba pagando, un plan de 12 meses que me quitaba parte del sueldo cada mes, se hizo añicos allí mismo, delante de todos. El cristal voló, la pantalla se quebró, y lo que más me dolió, fue ver cómo se le congelaban los ojos a Elena. Me rompiste el celular, dijo en voz baja, casi sin voz. Te lo merecías. Niña grosera. Intenté ser amable, intenté participar, pero siempre me mirabas como si fuera basura. Fue en ese momento que la tragedia golpeó. Julia retrocedió un paso, quizá creyendo que estaba pronunciando las palabras, pero resbaló. El patio aún estaba húmedo por la llovizna que había caído antes. Se le torció el talón, perdió el equilibrio y cayó de espaldas por las escaleras que conducían al jardín inferior. Fue una caída terrible. Se golpeó la rodilla, se raspó el codo y quedó allí tumbada unos segundos. Elena corrió hacia ella, incluso después de todo. Tía, ¿está todo bien? ¿Te lastimaste? Pero Julia se levantó rápidamente, empujó a mi hija con el hombro y, en un arranque de ira, gritó. Me empujaste. Lo hiciste a propósito. ¿Qué? No, no te toqué. Te resbalaste. Intentó explicarse Elena con voz desesperada. Los amigos que aún estaban en la fiesta empezaron a acercarse asustados. Una de ellas sacó su celular del bolso, intentando grabar, pero Julia ya había sacado el suyo y marcaba rápidamente. Hola. ¿Policía? Mi sobrina me acaba de atacar. Así es. Me empujó por las escaleras y tengo todo magullado. Vengan rápido. Elena intentó recuperar el aliento, mirar a su alrededor, comprender si esto era real. Acababa de ver a su propia tía, pariente consanguínea, romperle el celular, acusarla de agresión, y ahora, llamar a la policía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Corrió a casa de una amiga, le pidió su número de teléfono y me llamó, con la voz aún temblorosa. Mamá, por favor, ayúdame. La tía llamó a la policía, dijo que le empujé, pero juro que no hice nada. Estaba en el estacionamiento de la panadería, con el pastel en las manos. Casi se me cae el celular. Se me heló el corazón. Tranquila, hija, ¿dónde estás? Cuéntamelo todo. Aquí en casa todavía, se cayó sola, mamá, y me rompió el celular, el nuevo. Intenté llamarte, pero me lo arrebató de la mano y lo tiró al suelo. Con cada palabra, el dolor dentro de mí solo crecía. Dejé todo en el coche, arranqué el motor y conduje directo a casa. Me temblaban las manos, me ardía el pecho. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo, en el cumpleaños de mi hija, alguien de nuestra propia familia la acusaba de agresión? Llegué a casa y ya había un coche patrulla aparcado delante. 2 policías hablaban con Julia, que tenía un pañuelo en la rodilla y lágrimas falsas rodando por su rostro. Elena estaba sentada en el banco del jardín, cabizbaja. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Mamá, me van a llevar, mintió. Oh no, hija.
Ya estoy aquí, todo estará bien. Intenté hablar con la policía, explicándoles que mi hermana no estaba en condiciones de presentar cargos. Dije que mi hija nunca la había tocado. Pero los procedimientos son fríos, y dada la denuncia formal, tuvieron que seguir el protocolo. Dijeron que se llevarían a Elena para que declarara. Fue como ver a mi hija siendo arrancada de su propio hogar por una cruel injusticia. Julia me miró en ese momento con una mezcla de superioridad y dolor. Como si lo que hizo estuviera justificado por el pasado. Como si todo aquello fuera una especie de venganza aplazada por un bien que afirmaba haber perdido. Podía oír sus frases resonando en mi cabeza. Te llevaste todo lo que era mío, la empresa estaba a nombre de papá, pero yo tenía derecho a ella, se suponía que la casa también era mía. Nunca superó el testamento. Nunca superó el hecho de que mi padre confiara en mí para cuidar de lo más valioso de nuestra familia, el hogar. Después ocurrió lo más absurdo. Mis padres llegaron minutos después de la confusión. Julia los llamó llorando. ¿Y saben qué hicieron? Fueron directo a la policía, y dijeron que estaban allí cuando ocurrió todo. Sí, lo vimos. La niña empujó. Fue a propósito, dijo mi madre, sin pestañear. Se emocionó y perdió el control, añadió mi padre. No lo podía creer. Mis propios padres, firmando una declaración falsa para proteger a la hija que siempre habían priorizado, incluso si eso significaba destruir a su nieta. En ese momento, mi alma se rompió. Pero juré, ahí mismo, que lucharía con todas mis fuerzas. Y lo que olvidaron, es que esa casa tenía cámaras. Cada paso, cada voz, cada mentira, había sido grabada. No puedo olvidar el sonido de la puerta del coche patrulla al cerrarse con mi hija dentro. Fue como si también hubieran encerrado una parte de mí. Elena me miró por la ventana con sus ojos rojos e hinchados e intentó sonreír, una sonrisa frágil, como la de alguien que aún cree que todo estará bien. Pero sabía que estaba rota por dentro. Yo también. Ver a mi hija, que siempre había sido dulce, justa y cariñosa, ser secuestrada como una delincuente, fue un dolor que no le desearía a ninguna madre. Pero lo que realmente me quebró, fue escuchar a mi padre y a mi madre sostener esa mentira. No estaban en la fiesta. No vieron nada. Ni siquiera estaban en el barrio en ese momento. Pero aún así, cuando la policía preguntó si podían confirmar lo que dijo Julia, ambos dijeron que sí. Llegamos justo a tiempo, dijo mi madre, mirando al policía a los ojos. Empujó a la hermana de Aline. Y fuerte. La niña perdió el control, añadió mi padre, como si estuviera leyendo un guión. Me quedé allí en silencio unos segundos, inmóvil, intentando comprender lo que oía. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Tenía la garganta seca. Me temblaba la mano. Y cuando logré hablar, mi voz era baja pero firme. Te estás mintiendo, sabes que estás mintiendo. Estamos protegiendo a Julia, respondió mi madre. ¿De verdad crees que haría eso gratis? Siempre hace esto gratis. Siempre lo ha hecho. Se ha inventado historias, ha destruido amistades, ha pedido préstamos a mi nombre sin decirme nada. Y tú siempre la has estado haciendo pasar un mal rato. No discutamos, Aline, dijo mi padre. Lo que importa es que Julia salió lastimada, y alguien tiene que rendir cuentas. ¿Y esa persona es tu propia nieta? ¿La hija de tu hija? Mi madre respiró profundamente y luego dijo la frase que me mató. Siempre defendiste demasiado a esa chica. Nunca quisiste ver quién era en realidad. Ahí, me di cuenta de que, para ellos, la verdad no valía nada. Lo que valía era mantener el mito de que su frágil, necesitada, torpe y confundida hija necesitaba protección de todo, a cualquier precio, incluso si eso costaba la reputación. La paz y la libertad de una adolescente inocente. Me dijeron que irían a la notaría al día siguiente para formalizar la declaración. Dijeron que hacían lo correcto. Que estaban defendiendo a la familia. Y cuando dijeron eso, a la familia, me dieron ganas de gritar. Porque si eso era proteger a la familia, ¿qué clase de familia éramos? Regresé sola a casa esa noche. La casa estaba vacía, oscura,
con los restos de la fiesta esparcidos por el suelo. Los globos seguían flotando en el techo, las serpentinas de colores parecían burlarse de mí. El pastel que había comprado con tanto cariño seguía en la nevera, intacto. Me senté en las escaleras de la sala y lloré. Lloré como no había llorado en años. El dolor de una madre es un dolor que no tiene cabida. Y allí no era solo madre. También era hija. Y la hija que había sido, estaba hecha pedazos. Pero incluso en medio del dolor, recordé. Las cámaras. Instaladas meses antes, después de un intento de robo nocturno. Casi no recordaba que el sistema seguía activo. Pero había salvación. Me levanté con la urgencia de quien agarra un salvavidas en medio de un naufragio. Fui a la sala, conecté el portátil, abrí la aplicación. Y cuando abrí los archivos del final de la tarde, allí estaba. Todo. Julia entrando con sus amigas, ya alterada. Las provocaciones. El baile desenfrenado. La discusión con Elena. El robo del celular. La rotura. La caída. Y, lo más importante, la distancia entre Elena y Julia en el momento de la caída. No hubo empujones. No hubo toques. Elena estaba a más de 2 metros de distancia. Me quedé allí, viendo el video en bucle. Mi corazón latía con fuerza, mi pecho rebosaba de alivio e indignación. La verdad estaba ahí, clara, grabada, con audio, con un ángulo, con todo. Llamé a mi abogada enseguida. Me contestó con voz cansada, pero guardó silencio mientras yo hablaba. Lo tengo todo grabado, doctor. Cada segundo. Cada mentira. Mintieron, pero tengo las pruebas. Tengo la verdad. Ella respondió con calma pero con firmeza. Esto lo cambia todo, Aline. Esto podría salvar a tu hija, y condenar a quienes intentaron destruirla. Pasamos toda la noche recopilando información. Le envié los videos y me pidió que buscara testigos, vecinos, amigos de las chicas que estaban en la fiesta, cualquiera que pudiera corroborar la verdadera versión de los hechos. Fui tras cada uno. Todos la confirmaron. Algunos tenían videos cortos en sus celulares. Uno de ellos incluso grabó el momento exacto en que Julia se levantó sola y empezó a gritar que la habían empujado. Todo corroboraba la verdad. Fue como armar un rompecabezas de la justicia, pieza por pieza. Esa misma semana, Elena fue vista de nuevo, esta vez con mi abogado a su lado. Se adjuntaron las pruebas al caso. Se citó a los testigos. Y poco a poco, esa narrativa absurda comenzó a desmoronarse. Julia mintió. Mis padres firmaron una declaración falsa. Y ahora, por fin, la justicia comenzaba a saber lo que realmente sucedió. Pero lo que nadie imaginaba es que la mayor consecuencia estaba por llegar. Los días siguientes parecieron durar semanas. Me despertaba temprano, me acostaba tarde y solo podía pensar en una cosa: limpiar el nombre de mi hija. Elena estaba callada, retraída, como si hubiera perdido parte de la luz que siempre había iluminado nuestro hogar. Evitaba salir de casa, no contestaba los mensajes, y cuando le preguntaba cómo estaba, solo decía: «Estoy bien, mamá», aunque sus ojos gritaran lo contrario. Sabía que, en el fondo, se culpaba de todo. Y eso dolía más que cualquier demanda, más que cualquier acusación. Era el dolor de ver a mi hija sufrir por algo que no hizo. Y peor aún, por algo causado por alguien de su propia familia. La abogada, Mariana, asumió el caso con determinación. Me aconsejó organizar todo el material con claridad, los videos de las cámaras, los fragmentos grabados por los celulares de los amigos de Elena, las capturas de pantalla de las conversaciones en las que Julia admitió haber bebido antes de la fiesta, e incluso sus mensajes en el grupo familiar, donde dejó claro su resentimiento hacia la herencia de mi padre. «Esto es oro, Aline», me dijo Mariana, mientras revisaba los documentos. «Vamos a desmantelar esta farsa. Pero necesito que estés preparada. Julia reaccionará. Y tus padres también. Intentarán cambiar la narrativa, como siempre lo han hecho». «Estoy preparada», respondí con voz firme. «Para lo que no estoy preparada es para ver a mi hija cargar con una culpa que no es suya».
Comenzamos el proceso. Primero, presentamos el video de las cámaras. Luego, solicitamos la reevaluación del testimonio de Elena, ahora con respaldo legal. Llamamos a los testigos. Los amigos de la escuela dieron su testimonio con claridad, confirmando que Elena no tocó a Julia. Uno de los vecinos también testificó, afirmando que vio la caída desde el balcón y que claramente no hubo empujones. Con todo esto, el tribunal tuvo que escuchar. Pero incluso con todas las pruebas, el proceso no fue sencillo. Julia contrató a un abogado, uno de esos carísimos, especializado en casos de daños morales, a quien probablemente le pagaron con la ayuda de mis padres. Sí, una vez más, abrieron la cuenta conjunta para salvar a su hija con problemas. Usaron parte del dinero de la jubilación, dinero que debería haber estado ahorrado para el futuro, para intentar sostener otra mentira. Recibí llamadas anónimas, mensajes de primos lejanos acusándome de airear trapos sucios en público, e incluso comentarios maliciosos que decían que estaba manchando el nombre de la familia. Era como si el simple acto de luchar por la verdad fuera más vergonzoso que haber mentido en una declaración oficial. Pero no me detuve, Mariana me animó todo el tiempo. Aline, la verdad es como una inversión a largo plazo. Puede tardar un tiempo en dar frutos, pero cuando lo hace, es un éxito rotundo. Y tenía razón. Estaba seguro de que la verdad prevalecería. No había escapatoria. Incluso después de todo, siguieron haciéndose las víctimas. Publicaron mensajes en Facebook insinuando que yo destruía a mi propia familia, que las nuevas generaciones no saben respetar a sus mayores, y que ya nadie entiende lo que es la sangre. Se empeñaban en presentarse en las reuniones familiares como mártires, diciendo que los habían engañado y que estaban bajo presión. Pero la gente empezó a ver la verdad. Tíos que antes evitaban hablar empezaron a enviarme mensajes de apoyo. Una prima me escribió diciéndome que sabía desde hacía años cómo Julia manipulaba a todos. E incluso un excolega de mi padre comentó en voz baja que había creado un monstruo al no ponerle límites a su hija menor. La justicia llegó, sí. Pero no sin un precio. El desgaste emocional fue alto. La confianza se rompió. El amor que sentía por mis padres se volvió extraño, mezclado con tristeza y dolor. E incluso con el alivio de la victoria, sabía que nada borraría lo que Elena había vivido. Mamá, me dijo una noche, sentada en el sofá después de todo. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Pero verte luchar por mí me enseñó mucho. Gracias. Por todo. Es lo mínimo que una madre puede hacer, hija. Protegerte. Pero no fue solo protección, creíste en mí desde el principio. Eso vale más que cualquier dinero, cualquier herencia, cualquier casa. Me abrazó fuerte. Y en ese momento, supe que, incluso después de tanto dolor, algo hermoso había nacido entre nosotras. Una nueva fuerza. Un vínculo que nadie más rompería. El día de la audiencia final llegó con el cielo nublado, y parecía que hasta el clima sentía el peso de lo que estaba a punto de suceder. Me preparé temprano, me puse una blusa sencilla pero elegante, y me aseguré de llevar el collar que mi madre me había regalado años atrás, antes de que todo se perdiera entre mentiras y anillos rotos. Elena me acompañó, en silencio, cogiendo mi mano como si necesitara refugio, pero con la mirada firme. Ya no era la misma niña que había sido en aquel cumpleaños. Algo en su interior había madurado a toda prisa. Y eso me dolió y, al mismo tiempo, me llenó de orgullo. Llegamos al juzgado y allí estaban, mis padres, de la mano de Julia, que llevaba algo demasiado discreto para alguien que siempre se vestía como si fuera de fiesta. Intentó mirarme, pero apartó la mirada. Por primera vez, vi vergüenza en sus ojos. No porque se arrepintiera, sino porque ya no podía ocultarlo. Las pruebas estaban ahí. Los videos, los audios, los testimonios, las declaraciones, el recibo del celular que destruyó. Todo. Y sobre todo, la verdad. La audiencia fue rápida y objetiva. Mariana habló con seguridad, como siempre. Recordó los hechos, presentó las pruebas con claridad y desmontó las acusaciones falsas una por una. El fiscal enfatizó el peso de las mentiras, especialmente el falso testimonio de mis padres,
y habló del impacto emocional y psicológico que sufrió mi hija, una adolescente expuesta, humillada, llevada a la comisaría el día de su propio cumpleaños, todo por capricho, venganza y alcohol. El juez fue directo. Declaró a Elena inocente, reconoció que la acusación era difamatoria y condenó a Julia a 60 horas de servicio comunitario, además de un curso obligatorio sobre consumo de alcohol y comportamiento en entornos familiares. También le ordenó pagar por el celular destruido, con intereses y corrección, además de una indemnización simbólica de $5.000 por daño moral. La cantidad no cubría ni la mitad de lo que sentíamos, pero fue un reconocimiento. Una forma de decir, sí, tenías razón. Mis padres, a su vez, recibieron una multa de $3.000 cada uno por falso testimonio. El juez no aceptó la excusa de mala memoria. Dijo, sin rodeos, que mentir para proteger a un familiar no era un acto de amor, era complicidad en el error. Salimos del juzgado con la sensación de respirar después de ahogarnos. Era como si, tras meses de luchar contra la corriente, por fin hubiéramos llegado a la orilla. Mariana me sonrió en la puerta, me tomó de la mano y dijo: "Y ganaste, Aline. Pero no solo en el papel. Te ganaste el respeto de tu hija, y eso vale más que cualquier sentencia". Le devolví la sonrisa, con los ojos llenos de lágrimas. Y allí, mirando a mi pequeña, supe que ella era mi mayor victoria. En los días siguientes, el ambiente en casa empezó a cambiar. Elena volvió a escuchar música, a reír con sus amigos y a hablar de sus planes para la universidad. Una tarde, me llamó a su habitación con un brillo especial en los ojos. «Mamá, ¿sabes el ensayo que pidió la profesora? ¿Sobre la superación?». «Ya lo sé, ¿qué pasa?». Escribí sobre lo que pasó. Sobre mi cumpleaños. Sobre la verdad. Lo titulé Lo que aprendí de un cumpleaños arruinado. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas. Tomé el papel con cuidado, como si fuera un tesoro. Y mientras leía, me di cuenta de cuánto la había transformado esa experiencia. Escribía con profundidad, con sensibilidad. Hablaba de justicia, de confianza, de pérdida, pero también del amor de madre. Dijo que, en medio del caos, lo que la salvó fue saber que yo estaba allí. Que creía en ella. Que luché por ella. Y que esto era el amor más grande que alguien podría recibir. Presentó el texto como parte del proceso de admisión a una universidad pública, y días después, la aceptaron. Al ver su nombre en la lista, gritó por toda la casa. Me abrazó mientras lloraba. Dijo que esto era la prueba de que el pasado no define el futuro. Que, aunque la vida nos ha sumido en una pesadilla, hemos salido fortalecidos. Ojalá pudiera decir que la historia con mis padres y mi hermana se resolvió, que nos abrazamos, que lo superamos todo. Pero la verdad es que no fue así. Siguen actuando como víctimas. Dicen que destruí a la familia, que puse la justicia por encima del amor. Pero aprendí a no cargar con lo que no es mío. Durante años intenté mantener la paz, tragar saliva, evitar la confrontación. Pero llegó un punto en que ya no fue posible. Necesitaba proteger a mi hija. Necesitaba protegerla incluso de quienes eran de mi misma sangre. La cuenta conjunta de resentimientos que tenía con mi familia se desmoronó emocionalmente. Y decidí, era hora de saldar esta deuda. De cerrar este ciclo. De cortar los lazos que solo me causaban dolor. Desde entonces, hemos vivido en paz. No tenemos una fortuna en el banco, pero tenemos paz. No tenemos millones en herencia, pero tenemos amor. Y lo más importante, nos tenemos el uno al otro. Hoy miro a Elena con paz. Es fuerte. Es justa. Es resiliente. Y cuando la veo estudiando, escribiendo, soñando en grande, sé que todo valió la pena. Al final, lo que heredamos de esta historia no fueron bienes. Fue libertad. Fue verdad. Fue valentía. Y eso nadie nos lo puede quitar. Los meses transcurrieron como una brisa, y poco a poco, todo fue tomando un lugar diferente dentro de nosotras. El dolor dejó de ser un grito para convertirse en un recuerdo. El resentimiento, que una vez ardía,
se convirtió en una cicatriz que ya no duele, sino que enseña. Y Elena floreció de una manera que jamás podría describir con precisión. Fue como si la niña que regresó a casa tras la audiencia final hubiera dejado atrás a la niña que era y hubiera renacido como mujer. Con un alma más firme, una mirada más profunda y una serenidad que solo quienes han sobrevivido a la injusticia son capaces de llevar consigo. Empezó a madrugar, a prepararse su propio café y a estudiar mucho. Creó una rutina, se fijó metas y se organizó como quien entiende el valor de cada segundo. Creó hojas de cálculo de sus gastos, empezó a administrar su propio dinero y abrió una cuenta de ahorros para ahorrar la beca que recibiría de la universidad. Me dijo, en una conversación que jamás olvidaré: «Mamá, quiero aprender a cuidar lo mío. De verdad. No quiero depender de nadie. Ni de herencias ni de favores. Quiero construir mi propio camino». Me quedé en silencio, con lágrimas en los ojos. Porque sabía exactamente de dónde venía ese discurso. Quería distanciarse de todo lo que Julia representaba: dependencia, drama, egoísmo, irresponsabilidad. Elena quería hacer lo opuesto. Y lo era. En su primer semestre en la universidad, escribió un trabajo sobre memoria emocional y herencia afectiva en familias disfuncionales. La seleccionaron para presentarlo en una conferencia nacional. Y cuando subió al escenario, hablando con seguridad, contando su historia sin mencionar nombres, pero dejándolo todo claro para quien quisiera entender, lloré. Lloré en silencio, entre el público, como una madre que ve con sus propios ojos que el trauma no ganó. Que su hija ganó. Mientras tanto, Julia siguió el camino opuesto. La despidieron del trabajo temporal que consiguió tras la demanda. No completó todas sus horas de servicio comunitario y tuvo que pagar una multa adicional. Sus deudas de tarjetas de crédito empezaron a acumularse, sus amigos desaparecieron y sus padres, aunque insistieron en protegerla, empezaron a mostrar signos de cansancio. Un día, una prima me contó que intentó emprender un pequeño negocio con el dinero de su madre, algo relacionado con perfumes artesanales, pero lo gastó todo sin planearlo y el proyecto fracasó antes de siquiera empezar. Su extracto bancario se convirtió en una montaña de deudas, y lo último que supe fue que su nombre había sido incluido en la lista negra. Y aún así, la gente seguía diciendo que era culpa nuestra. Que la familia nos había dado la espalda. Que la habían traicionado. Pero ya no me correspondía intentar explicar ni corregir. Ya no malgastaba energía intentando justificar nuestras acciones. Porque la mayor victoria de mi vida no fue ganar una demanda. Fue construir un hogar donde mi hija pudiera reconstruirse. Donde el amor fuera más grande que el caos. Un día estábamos lavando los platos juntas y Elena dijo algo que me hizo parar todo. «Mamá, ¿sabías que no cambiaría nada de lo que pasó? ¿Qué quieres decir, hija?» Ojalá hubiera sido diferente, claro. Pero si nada de eso hubiera pasado, quizá nunca habría visto quién eres. Lo que hiciste por mí. Lo fuerte que eres. Y quizá, tampoco habría descubierto mi propia fuerza. Sonreí. Una sonrisa llena de dolor y alivio. Porque siempre queremos proteger a nuestros hijos del dolor, pero a veces, es el dolor el que nos muestra quiénes somos. Y ella lo vio. Lo vivió. Y sobrevivió. Hoy vivimos en la misma casa sencilla, con el jardín que reconstruimos poco a poco. El mismo jardín donde todo se derrumbó en aquel cumpleaños, hoy es el lugar donde tomamos café juntas, donde ella lee sus libros, donde colgamos luces en fechas especiales. No tenemos muchas posesiones. Nuestros bienes se limitan a la casa, algunos muebles comprados con sudor y un pequeño fondo de emergencia. Pero tenemos paz. Y eso no tiene precio. Decidí vender algunas cosas que me recordaban el pasado, un viejo sillón de la sala, unos cuadros que heredé de casa de mis padres. Ya no quería cargar con historias que no me pertenecían. Usé el dinero para invertir en un curso que siempre quise tomar, cocina. Empecé a hacer dulces por encargo, algo pequeño, pero que me llena. Y Elena insiste en que algún día invertirá en mí, como agradecimiento. Algún día, mamá, te regalaré la cocina de tus sueños. Incluso tendrá una encimera de mármol. Y uno de esos hornos que no queman pasteles.
¿Y cómo vas a pagar? O bromeo riendo. Con el sueldo de alguien que aprendió lo que realmente vale, responde mirándome a los ojos. Y yo sé que es verdad. En cuanto a Julia, sigue intentando reescribir la historia. Dijo que la malinterpretaron, que solo quería dar una lección, que todo se salió de control. Y mis padres, bueno, siguieron apoyándola. Meses después, le enviaron una carta intentando justificarlo todo, diciendo que no sabían la gravedad del asunto, que no lo entendían bien. Lo leí, pero no respondí. Porque hay cosas que debemos dejar atrás. Hay facturas que, por mucho que intentemos pagar, quedan pendientes para siempre. Y elegí dejar de depositar amor donde solo hay cobro. Hoy, nuestra cuenta emocional es diferente. Es una cuenta conjunta entre mi hija y yo, donde cada abrazo es un depósito. Cada te quiero es un ingreso. Cada victoria suya es mi mayor ganancia. Y al final, eso es lo que heredé de esta historia. Ni una fortuna. Ni una casa extra. Ni un coche nuevo. Heredé la libertad. Heredé el derecho a vivir con sinceridad. Y heredé el orgullo de haber criado a alguien que, aun estando herida, eligió seguir adelante con dignidad.